La gestación múltiple o los embarazos múltiples, ustedes saben que de acuerdo a cómo se fecunde el óvulo, pueden ser embarazos disigóticos o monocigóticos. Lo habitual es que sean disigóticos, es decir, dos ovocitos fecundados por dos espermatozoides. Perfecto. Pero más o menos un tercio de los embarazos van a ser monocigóticos, es decir, un ovocito fecundado por un espermatozoide que sufre un proceso de división en la línea del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si esa división se produce en forma inmediata dentro de los 3 primeros días, el embarazo va a ser bicorial y biamniótico, va a ser igual que un disigótico. No nos vamos a dar cuenta. Si se produce más adelante, entre el 4º y 8º día, vamos a tener un embarazo que va a tener una sola placenta, pero pudo haber, ya se diferenció en 2 sacos amnióticos. Entonces vamos a tener una placenta monocorial y biamniótico. Pero cuanto más tiempo pasa, se van diferenciando las distintas estructuras. Entonces, entre los 9 y 13 días ya se diferenció la placenta, se diferenció el amnios, entonces vamos a tener una sola placenta y un solo saco amniótico, monocorial, monoamniótico. Si esta división se produce en más de 13 días, lamentablemente la división va a ser incompleta y por lo tanto vamos a tener gemelos fusionados, ¿sí? Que son los llamados siameses. Entonces, habitualmente los 2 tercios son disigóticos y en el tercio restante son monocigóticos. Vamos a ver después qué implicancia tiene esto. La gestación múltiple tiene una serie de factores, sobre todo en los disigóticos, que son los más frecuentes, una serie de factores asociados entre los cuales están básicamente la edad materna y sobre todo la historia familiar. O sea, la historia familiar habitualmente puede haber mayor probabilidad, pero en los disigóticos. Esto no se da en los embarazos monocigóticos, que son los gemelos propiamente dichos, ¿no? Los que son idénticos. Se da un poco más en la raza negra, también tiene que ver la altura y el peso, y bueno, lo de la reproducción asistida siempre está presente, las distintas implicancias que tiene en el caso de los embarazos múltiples y otras alteraciones que ya hemos visto, que son por ejemplo el embarazo ectópico, etc. Bueno, ¿qué podemos decir desde el punto de vista de las imágenes? Básicamente, nosotros tenemos que identificar las placentas y los amnios para poder saber lo que se denomina la corionicidad o la placentación, también se dice, y la amnionicidad. Esto va a tener implicancias porque sabemos que hay una serie de factores de riesgo asociados de acuerdo al tipo de embarazo que se forme. En este esquema, sacado del libro, podemos ver lo que yo les acabo de mencionar. 2 tercios de los embarazos son disigóticos, tenemos 2 óvulos con sus respectivos espermatozoides, se fecundan, se produce la reproducción celular, la diferenciación, el blastocisto, y se implantan como tales 2 huevos, ¿sí? Vamos a ver 2 sacos, esos sacos que estábamos acostumbrados a ver ecográficamente, con una corona ecogénica, con un doble eco. Vamos a ver 2 de esos. Cuando son los monocigóticos, de acuerdo a los días, dijimos que los primeros 3 días se van a diferenciar en prácticamente iguales biamnióticos y bicoriales, ¿sí? La siguiente fase es entre los 4 y 8 días, vamos a tener un embarazo monocorial y biamniótico.
La siguiente fase va a ser un monocorial, cuando es entre 8 y 12 días, monocorial y monoamniótico. Acá ven que no hay una membrana que divide, que separa los dos sacos, los dos fetos. Y la última es cuando tienen también son monocorial, monoamniótico, pero los gemelos ahí están pegaditos, están fusionados. ¿Cómo se disponen las placentas? Si bien tiene que ver también con la corionicidad, las placentas pueden estar separadas. Cuando las encontramos, por ejemplo, uno en cara anterior y otro en cara posterior, es muy fácil decir, es bicorial y por lo tanto biamniótico. Las placentas también pueden estar pegadas, juntas, yuxtapuestas. Son dos placentas pero están pegaditas. Funcionan como dos placentas independientes y acá se puede ver, ¿sí?, la membrana que los separa, que es una membrana más gruesa porque está formada por dos capas de amnios y dos capas de corion. A diferencia de esta, en la cual tengo una sola placenta, esto es monocorial, y dos sacos amnióticos. La membrana en los monocorial bioamnióticos es una membrana más delgada, porque solamente son las dos capas de amnios juntas, no hay corion, ¿sí? El corion es uno solo que envuelve todo el embarazo. Y acá tenemos esquemáticamente lo que sería la forma de presentación monocorial y monoamniótica. Los dos fetos flotan, nadan en el mismo saco amniótico. Esas serían las formas de placentación. Muy bien. ¿Qué pasa cuando las placentas están fusionadas? Generalmente hay una parte de la placenta que está asignada, digamos, a un feto y la otra parte al otro feto. Esas generalmente son cercanas al 50%, ¿sí? No siempre es así exacto. Pero también surge una serie de fenómenos que están dados porque los vasos de las dos placentas se comunican entre sí. Entonces pueden darse una serie de anastomosis o comunicaciones superficiales o profundas. Las superficiales son menos relevantes y tienen menos implicancia digamos, en las complicaciones que pueden tener estos fetos. Y acá se ve en el esquemita como, digamos, puede ser anastomosis arterio-arterial. Acá se ve, en el esquema se figura como una arteria que comunica una placenta con la otra. Acá puede ser veno-venosa, entre las dos placentas también comunicaciones venosas. Y este es entre una arteria y la venita. Está mal el esquema, pero es entre la arteria y la vena. Es un vaso más finito. Todos se producen a nivel superficial, no profundo. Por lo tanto, no tiene mucha implicancia patológica. Pero puede suceder que se produzcan, en los casos que son monocoriales, comparten, digamos, la comunicación puede darse en los vasos profundos de la placenta, ¿sí? En los vasos profundos. Y entonces va a haber una parte de la placenta que está asignada a un feto, cada uno con su parte, y hay partes que se denominan cotiledones comunes o partes de la placenta comunes a ambos fetos. Generalmente es bastante equilibrado, pero bueno, puede suceder que haya un desequilibrio en la irrigación de ambos fetos y ahí es donde pueden darse una serie de complicaciones. Bueno, de por sí los embarazos, las gestaciones múltiples tienen más riesgo que las gestaciones de un solo feto, ¿sí? Las gestaciones únicas. Tienen, para empezar, un mayor riesgo de mortalidad perinatal. ¿Sí? Vamos a ver en qué se basa eso. El riesgo de mortalidad aumenta, como figura en el esquema, en este cuadrito,
¿sí? A medida que la diferenciación se ha hecho en un tiempo más tardío, ¿sí? Las que tienen monocorial y monoamniótico, una sola placenta y un solo saco amniótico, tienen mayor porcentaje o mayor riesgo de mortalidad perinatal. En esta foto podemos ver un esquema de lo que sería una sola, o sea, dos tortas placentarias con sus respectivos cordones y sus respectivos sacos. Acá donde están unidos los dos sacos amnióticos, la membrana es más gruesa, ¿sí? Bueno, entonces es bicoriónico cuando son dos placentas que pueden estar separadas o juntas. Y el asunto es que nosotros tenemos que diferenciar, vamos a ver que ecográficamente una cosa es el primer trimestre y otra cosa son los segundo y tercer trimestre, cómo hacemos para diferenciarlo. Yo recién les mencioné que cuando las membranas del bicoriónico y biamniótico están juntas, produce una membrana que tiene más de 2 milímetros gruesa, ¿sí? Y al unirse a la placenta o a la pared del útero, va a formar un pico que se llama un signo lambda. Vamos a ver por qué, después lo vamos a ver en la foto. Y cuando es monocoriónico y biamniótico, que tiene una sola placenta, los dos sacos amnióticos son juntas, la membrana es más delgada y cuando se unen a la pared lo hacen en forma de T. Bueno, lo que les decía respecto de la diferenciación de las estructuras a medida que pasan las semanas, vamos a ver que lo primero que vamos a ver son sacos gestacionales, que sería alrededor de la semana 5. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Voy a ver, cuando se refiere a saco coriónico, se refiere al saco gestacional que estamos con el redondito, el anillo hiperecogénico con el centro anecoico. Después aparece el saco vitelino y automáticamente a los pocos días aparece el embrión. Estamos alrededor de las 6 semanas. Si yo veo un saco vitelino, yo ya sé que ahí, alrededor de ese saco, se va a formar un amnios. O sea que ahí yo ya puedo decir que cada saco vitelino va a ser un amnios independiente. Y a medida que se va diferenciando las distintas estructuras embrionarias, si yo estoy alrededor de las 8 semanas, voy a ver el embrión y su correspondiente saco amniótico. O sea que puedo inferir la cantidad de amnios de acuerdo al saco vitelino. Si veo dos sacos vitelinos, son dos amnios. Si veo un saco vitelino, es un solo amnios. Bueno, volvemos sobre lo mismo. O sea, estamos diciendo lo mismo con distintas palabras. La corionicidad se puede determinar a las 5 semanas, la amnionicidad a las 8 semanas, porque recién ahí se diferencia el amnios. El saco vitelino predice amnionicidad y entre las 10 y 14 semanas ya se puede ver el signo lambda. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Bueno, a ver. A ver, Sol. ¿Qué ves ahí? Dos sacos. Muy bien. A ver. Vamos a... ¿Vos estás en computadora? Sí. Muy bien. Sol Kowalski. Hace clic en la pantalla, por favor. Muy bien. Sos dueña del mouse. Mostrame los dos sacos. Perfecto. Todo eso que mostrás es el corión, ¿sí?
el saco gestacional, que es todo el corión bien ecogénico, ¿sí? Mostrame el miometrio que está alrededor del saco gestacional. ¿Te quedaste sin mouse? Ahí está, perfecto. Todo eso es el miometrio, que es cómo es con respecto al saco gestacional. Es hipoecoico con respecto al saco, ¿sí? Ahora, el contenido del saco, ¿cómo es? ¿Es hipoecoico, anecoico o hiperecoico? Mostrar el contenido del saco, el centro. No, mostrame con la flechita, por favor, el saco. Ahí está, ahí. Ahí apareció la flecha. ¿Por qué me cambias la diapositiva? Bueno, ahí, yo te muestro acá. Esto es el saco gestacional, esto es anecoico, ¿sí? No tiene ecos, por eso se llama anecoico. Esto es hiperecoico o hiperecogénico, lo blanco. Estás mareando con el control remoto. Portar control, perfecto. No me Bueno, dejaba activar el micrófono y yo no estaba tocando nada y se cambiaba solo. perfecto, perfecto. Bueno, no importa. Entonces, dijimos que esto es anecoico, esto es hiperecoico, y generalmente cuando decimos hipoecoico o hipoecogénico, es lo mismo, es con respecto a algo. O sea que yo digo que esta estructura que es el miometrio es hipoecoico respecto de esta estructura que es el corión. ¿Se entiende hasta ahí, no? Bueno. Entonces, si yo veo dos sacos gestacionales, puedo predecir que va a ser disigótico y por lo tanto van a tener dos placentas. Entonces ya con esto, yo ya sé que hay dos placentas, me quedo tranquilo. Dentro de los riesgos es el que tiene menor riesgo de complicaciones. ¿Sí? Vamos al siguiente. Perdón. Vamos a darle, a ver quién más. A ver, Ángel, ¿estás con computadora vos? No, no, por celular. A ver quién está con computadora. Mayra. Sí, profe. ¿Tenés la compu? Bueno, Sí. ahí va entonces. Hace clic en la pantalla. Volvé para atrás una diapositiva, a ver pues, si podés. Ahí volví yo. A ver si podés. Bueno, ahora mostrame. A ver, mostrame un poquito la. A ver si anda tu flechita. Bueno, vamos a usar esa diapositiva. Mostrame el saco vitelino. Perfecto. Esa estructura redonda, hiperecogénica, anular, con forma de anillo, es el saco vitelino. Ahí estamos viendo cuántos embriones. 2. Mostralos. No sé qué le pasa a esto. A ver ahí. Ahí está. Un embrión. Se corre solo esto, che.
No, no sé por qué. Abortar el control. Algo no le gusta. Veíamos. Entonces, vos mostraste un saco, yo te muestro ahí 2 sacos vitelinos. Cuando yo veo 2 sacos vitelinos, esto me predice que va a haber 2 amnios. ¿Sí? Yo no puedo saber cuántas placentas hay. Probablemente, si yo veo solamente un saco gestacional con un solo corion, pero veo 2 sacos vitelinos, yo sé, seguramente este va a ser monocorial y biamniótico. ¿Sí? Ya no veo los 2 sacos gestacionales como este. Veo un solo saco grande, pero con 2 sacos vitelinos. Entonces, yo puedo decir que ahí va a haber 2 amnios y 2 embriones. De hecho, acá, esta línea ecogénica es parte del saco amniótico, ¿sí? Pero veo uno solo. A veces ecográficamente no se puede ver todo en el mismo plano. Entonces, esta es la que habíamos visto. Tenemos 2 embriones. En la foto se ve solo un saco vitelino, pero si hay 2 embriones, seguramente hubo 2 sacos vitelinos. Lo concreto es que acá veo también un solo saco gestacional con una sola placenta que pareciera ser esta. Entonces estamos en presencia de un embarazo. ¿Cómo sería entonces? A ver. ¿Monocorial o bicorial? Monocorial. Monocorial. Monocorial ¿Monoamniótico o biamniótico? y amniótico. Perfecto. Acá se ven Biamniótico. si ustedes pueden prestar atención, acá se ve un saco amniótico y acá se ve el otro. Eso es difícil de ver, no siempre se ve. O sea, de hecho, se ve mejor cuando es por vía transvaginal. Si lo vemos por vía transabdominal, a veces no lo podemos aseverar. Bueno, acá tenemos, bueno, ahí está escrito, ¿no es cierto? Fíjense que se puede observar un engrosamiento acá corial y el otro. O sea, que acá yo veo lo que van a ser las 2 placentas bien separadas. Veo los 2 sacos. Y la separación es bien gruesa. Porque acá hay 4 membranas. Un amnios de cada lado y un corion de cada lado. O sea, 2 amnios y 2 corion. Y acá es donde lo vamos a ver mejor. Esta implantación contra la pared del útero es en forma de lambda. Lambda es esa letra griega que tiene como un triangulito así, gordita. Bueno, en la foto de la derecha vemos 2 sacos amnióticos, pero vemos un solo saco gestacional, con una sola placenta, que en este caso es posterior. Entonces, vemos un embarazo monocorial y biamniótico. Entonces, en el primer trimestre es más fácil identificar los sacos gestacionales, los sacos amnióticos, los sacos vitelinos y los embrioncitos. Entonces, en base a eso yo puedo ir viendo la placentación o la corionicidad y la amnionicidad. Cuando el embarazo ya está en el segundo o tercer trimestre, no voy a ver ni el saco vitelino, ya no veo saco gestacional, ya si era una placenta grande unida o 2 placentas, salvo que estén separadas, es más difícil. Entonces ahí es donde me tengo que guiar básicamente por el grosor de la membrana y la forma de implantación en la pared del útero. Acá estamos entonces, segundo o tercer trimestre. Una forma fácil de diferenciar si es disigótico o monocigótico es ver el sexo. Si los fetos tienen sexo diferente, ¿qué serían? ¿Monocigótico o disigótico? Disigótico. Disigóticos. Por razones obvias, disigótico. Eso es más o menos 1/3 de los gemelares son, dijimos, 2/3 son disigóticos, pero 1/3 son de sexo distinto.
Lo mismo la localización placentaria, como yo les decía, si la placenta una es anterior y la otra es posterior, es obvio que es bicorial. Y si son bicoriales, necesariamente son biamnióticos. Y ahí es donde empiezan a jugar el rol la evaluación de las membranas. El signo lambda, que tiene la forma del triangulito, son 4 membranas, 2 corion, 2 amnios, es una membrana gruesa. El signo de la T representa solamente la unión de 2 de las membranas, que son los amnios, ¿sí? No hay corion, y generalmente son monocorial y biamniótico. La membrana gruesa mide más de 2 milímetros, la membrana delgada mide menos de 2. Hasta acá está repetido. Y acá vemos la figurita otra vez. A ver, ¿a quién le puedo parar? La otra Kowalski, Luz. A ver. Profe, una forma de que para que no le pase el mando es como yo estaba intentando que cada uno pone en ver opciones y dice anotar y ahí pueden escribir o dibujar. Bueno, a ver, entonces Luz. Sí, profe. A ver si podés anotar qué cosa. Ah, anotar, a ver si podés anotar, Luz. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la foto de la izquierda. ¿Sí? Mostrame la placenta. Hacer un redondito en la placenta. Muy bien, perfecto. Ahí donde está el asterisco, ¿qué te parece que puede ser eso? Es la unión de la membrana a nivel de la placenta, ¿sí? ¿Qué tiene forma de T o de lambda? De T, forma de T. Es una lambda. Fíjate vos perdón. Voy a correrlas. Esta es una tela de la derecha, ¿ves? ¿Sí? En cambio, porque llega bien la membrana hasta la placenta. En cambio, esta no, es una T muy gorda, se abre mucho y queda como un triangulito. Esa es la forma de la letra lambda. Entonces, ¿conocen la letra lambda? Bueno, No, profe. ahora después la buscamos. Yo te voy a dibujar cómo es la letra lambda, es así. A ver, yo también puedo anotar, ¿no? A ver, anotar. Esa es la letra lambda. Entonces, y esta es la letra T, si la dibujo al revés. Entonces, la lambda significa que viene la membrana y se separa y forma como un triángulo. Es justamente porque es más gorda, que es lo que se ve acá. Y la T es más finita y es lo que se ve acá. ¿Se entiende ahora por qué una es lambda y la otra es T? Porque acá son membranas gordas, son 4 membranas, se separan y forman esa letra. Bueno, vamos a aprovechar la imagen para ver también. Uy, es un lío esto. Escape. Quiero borrar. Dice eliminar todo y ahí tiene que o sea, pasar el borrador por las líneas. Bueno. Borrar todos los dibujos. Bueno, pasamos a la siguiente. Estamos en margen de tiempo. Todavía tenemos algo de tiempo. Vamos a sacar esto. Bueno, acá es lo que les decía, el espesor de la membrana. Obviamente, cuanto el embarazo es más grande,
salvo que tengan el feto, el sexo diferente o tengan las placentas separadas, el problema se presenta cuando la placenta es una sola y yo tengo que tratar de ver si hay si hay una membrana que separa los dos fetos. Si hay una membrana, si no encuentro membrana es porque es monoamniótico. Si encuentro una membrana es biamniótico. Pero si la membrana en vez de ser gorda es finita, yo sé que va a ser una sola placenta, va a ser monocorial. Si la membrana es gorda, es bicorial. ¿Mm? O sea, ya se torna más difícil predecir las características de placenta, de placentación y la corionicidad y amnionicidad. Bueno, vamos a hablar algunas complicaciones. Esta parte teórica ustedes seguramente la deben conocer mejor que yo porque habrán estudiado a lo largo de la carrera. Pero una de las complicaciones es el aborto o la pérdida de una de las gestaciones, ¿sí? Muchas veces se da que, por ejemplo, son embarazos monocigóticos y uno de los embriones se muere en la etapa muy precoz y queda el otro. Y cuando nosotros hacemos el seguimiento, el otro se reabsorbe, queda como un puntito y nunca nos enteramos, ¿no? Pero eso se sabe que es así. A veces cuando se hace el seguimiento por vía transvaginal o muy precoz, uno puede identificar eso, que desaparece que un feto se muere o un embrión se muere y el otro sigue su desarrollo normal. Fíjense que el riesgo es mayor siempre en el monocorial. Obviamente, a medida que aumenta el embarazo, si están los dos vivos, la probabilidad de que lleguen al final del embarazo es mayor, por lo tanto el riesgo disminuye a medida que pasan las semanas. Bueno, ¿y cuáles son los criterios de muerte embrionaria precoz? Esto es cuando uno va haciendo el seguimiento del embarazo por vía ecográfica y ve que entre los dos embriones hay una diferencia notoria, ¿sí? O por ejemplo, un saco es más grande que el otro. Acá dice, si la diferencia de saco es mayor a 4 milímetros, hay un riesgo de que el que está creciendo menos se muera. Lo mismo pasa con el embrión, la longitud embrionaria máxima. Si la diferencia entre los dos embriones es de más de 5 milímetros, hay un riesgo aumentado de muerte embrionaria precoz. La única forma de constatar es hacer el seguimiento y ver si se detienen esos latidos. Acá vemos un ejemplo. ¿Sí? Vemos un solo saco gestacional, digamos, y veo un embrión chiquitito que no tiene líquido alrededor y otro saco grande donde acá pareciera que se ve una parte de un embrión. A veces no se puede ver en el mismo plano todo lo que queremos ver porque se sale del plano, ¿sí? Lo concreto es que yo veo un saco grande acá y veo uno muy chiquitito acá. Entonces, acá hay una diferencia de líquido amniótico entre dos embriones. Vamos a asumir de que estos son dos sacos gestacionales que es biamniótico, pero hay uno que prácticamente está detenido el crecimiento y otro sí. Yo no sé si este embrión tenía al momento del examen latidos o no, vamos a suponer que sí, y que esto es un signo de muerte embrionaria precoz. Otras complicaciones son los hematomas, ya hablamos de hematomas retrocoriales, ¿sí? Lo que yo decía que se desaparece el gemelo se llama también gemelo evanescente, porque se lo puede identificar y después se va reabsorbiendo. El retardo del crecimiento intrauterino per se es una complicación de los embarazos gemelares. Es muy alto el porcentaje o sea, la incidencia de retardo del crecimiento intrauterino en este tipo de gestación. Lo mismo el parto prematuro y la ruptura prematura de membranas.
Ya dijimos cuando hablamos de RCIU que indudablemente estos fetos tienen menos lugar para crecer, la cavidad es menor y entonces no pueden expresar todo su potencial genético de crecimiento por un impedimento básicamente físico, que es el tamaño del útero. Esto predispone a un parto prematuro y obviamente a una fisura o ruptura de membranas. En este cuadrito se puede ver la frecuencia de las complicaciones según sea monocorial, bicorial o una gestación única. En verde es el único, en amarillo es el bicorial y el mono. Ven que las columnas rojas son más altas en todos los ítems, ¿sí? En abortos, en RCIU, parto pretérmino, muerte prematura. Digamos que la tienen más complicada los monocigóticos. Con respecto al RCIU, bueno, como dice el cuadrito, es más frecuente, ¿sí? Hasta 10 veces más. Repetimos que cuando hay una diferencia importante de longitud embrionaria, el más chiquito siempre tiene chance de morirse. El RCIU puede presentarse a partir de las 24 semanas. Crecen bien, hasta que se les acaba el espacio y entonces ahí es donde se puede manifestar el retardo. Lo mismo el líquido amniótico, hay que hacer el seguimiento, ya vimos cómo se hace, haciendo la medición de acuerdo al bolsillo vertical máximo. Y puede haber siempre discordancia en el crecimiento. Esto lo vamos haciendo, el cálculo de la biometría fetal, ¿sí? DBP, perímetro cefálico, perímetro abdominal, longitud femoral, se hace la tablita y se va haciendo el seguimiento cómo van creciendo los dos. Puede haber una diferencia de peso, que generalmente es entre el 10 y el 20%. Si hay más del 20%, 25%, ojo al piojo porque puede haber alguna complicación. ¿Sí? Acá vemos en una ecografía donde se ve la imagen que corresponde a la sección de la circunferencia abdominal. Es la que determina el peso. ¿Se acuerdan que uno de los parámetros principales para la determinación del peso es el perímetro abdominal o circunferencia? Entonces, este perímetro es más grande, tiene un hígado más grande y por lo tanto tiene un peso de 530 gramos y el feto gemelo tiene 360. Acá vemos para medir los distintos longitudes embrionales a ver si hay una diferencia. Acá se ve un saco amniótico, acá se ve un pedacito del otro, este tiene más líquido que el otro, pero bueno, la idea está en medir y comparar. Medir y comparar. Con respecto al parto prematuro, se da hasta 5 veces más en gestaciones que en las gestaciones simples. Puede asociarse a preeclampsia, a desprendimiento prematuro de placenta, a retardo del crecimiento intrauterino. Y es importante ver la longitud del cuello. Siempre una de las cosas que medimos es el cuello uterino, que tiene que tener siempre 4 centímetros o más. Si tiene menos de 4 hay que hacer un seguimiento. Obviamente si tiene menos de 2 el riesgo es muy alto. Incompetencia cervical. Bueno, y hay una serie de complicaciones que son, podríamos decir, reservadas a lo que son las gestaciones monocoriales o monocoriónicas. Los que tienen una sola placenta pueden tener esas anastomosis anómalas que dijimos y por lo tanto cuando hay esa diferencia de irrigación, habitualmente lo que hay que tratar de detectar es que no haya un síndrome de transfusión gemelo-gemelo, ¿sí? O feto-fetal. Los otros 3 ítems, que son embolización gemelar, secuencia de perfusión arterial reversa o gemelos siameses unidos, esto es
mucho menos frecuente, ¿sí? Nos vamos a centrar básicamente acá, que es esa discordancia de irrigación de un feto al otro por la intercomunicación que hay de los vasos placentarios. Entonces, esas conexiones arteriales y venosas producen un desequilibrio entre ambos fetos. Un feto ejerce la función de donante y el otro que recibe la sangre. O sea, un feto bombea sangre y va hacia el otro sistema, hacia el feto, hacia el hermano, digamos, ¿no? Entonces, el donante deriva sangre, el receptor recibe la sangre. El donante se queda sin glóbulos rojos, por lo tanto tiene anemia, y el otro recibe más sangre de la que puede manejar. Entonces tiene una hipervolemia y una sobrecarga cardíaca, y por lo tanto tiene más líquido. El otro no tiene sangre, no tiene glóbulos rojos, tiene menos volumen y tiene menos crecimiento, por lo tanto, y menos líquido. Como ustedes pueden ver, en esta combinación no hay uno que salga beneficiado, el riesgo es para los dos. El riesgo de transfusión feto-fetal es menor en los monoamnióticos. Aunque parezca mentira, el que es biamniótico tiene más riesgo que el monoamniótico. Y los accidentes de cordón se dan justamente cuando no hay separación entre, no hay dos amnios, hay uno solo. Entonces, al no haber membrana, los cordones se pueden enredar y pueden haber algunos accidentes. Si bien no es lo más frecuente, puede pasar. Esto se los menciono simplemente, es menos importante, pero el síndrome de embolización gemelar se da cuando muere uno de los fetos. El que está vivo sigue mandando sangre hacia el gemelo muerto, ¿sí? Y entonces, cuando se queda sin sangre, puede tener isquemia de órganos como el cerebro, de los riñones, o sea, el pronóstico es tan malo que se pueden morir los dos. Y fíjense que solamente el 20% de los que sobreviven tienen un desarrollo normal. O sea que claramente el riesgo es para los dos fetos. En esta fotito se ve, fíjense, hay una placenta, una parte de la torta más grande, que es que es el receptor, este es el donante, ¿sí? Se quedó, perdón, este es el que recibe la sangre, por eso se ve pletórico de sangre, y este es el que bombea. Este murió y este lo bombea. Al final mueren los dos. La secuencia de perfusión arterial reversa es cuando hay uno de los dos fetos que no tiene corazón, no tiene bomba cardíaca. Entonces funciona como un receptor de la sangre y la sangre viene del otro que ejerce el efecto de bomba hacia el gemelo que no tiene corazón. Se produce el mismo fenómeno, ¿no? Se complica y puede morirse el feto. Y para terminar, los gemelos siameses es cuando dijimos que en la última etapa del crecimiento, cuando esta división se produce más de 12 o 13 días, puede haber una división incompleta del embrión y por lo tanto los gemelos, los fetos, quedan unidos por una parte del cuerpo. Puede ser por la parte ventral o por la parte dorsal. Generalmente se unen a través del tórax, que son los toracópagos, o por el abdomen, los onfalópagos. Esto es raro de ver, yo en mi experiencia no he visto nunca ninguno, pero acá se puede ver un saco gestacional, se ven las dos cabezas y unidos por el tórax. Estos son siameses toracópagos. Y estos son onfalópagos. Acá se ve un abdomen con los dos riñones, la R son los riñones, esto es hígado, esto es parte del estómago, y se ve la unión a nivel del abdomen, onfalópagos. Como conclusión, si hay algo que tenemos que saber, digamos, de este capítulo, es que es importante
cuando tenemos gemelares, saber cuál es la corionicidad y la amnionicidad. En otras palabras, lo que se denomina la placentación. Es decir, hay una, hay dos, están unidas, están separadas. Si hay una sola, hay un amnios, hay dos. Y si hay, ver si hay una sola placenta, sabemos que tenemos que hacer el seguimiento del crecimiento a ver si no hay una complicación, que ya de por sí sabemos que el riesgo es alto, pero que no haya una, sobre todo si hay una discordancia de crecimiento, y tratar de detectar esto, que es la embolia, la transfusión feto-fetal, que sería lo más importante. Estas cosas raras que vimos generalmente son las, dijimos, monocoriónicas, ¿sí? O sea que si yo veo dos placentas, me quedo tranquilo porque todo esto sé que no lo voy a tener. Bueno, los que son monoamnióticas tienen un riesgo adicional, ya lo mencionamos, ¿no? El riesgo adicional es que puedan tener o problemas de cordón o que estén unidos por algún sector los fetos. Así que en general podemos decir que las gestaciones múltiples tienen un aumento global de la morbilidad y la mortalidad que si la gestación fuese única. Muy bien, vamos a parar la grabación.